¿Qué tal está la cosa por aquí? Ahorita. En México hay sitios donde te recomiendan no ir. Dos de ellos son Guerrero y Michoacán. Sin embargo, algunos viajeros sienten el irrefrenable impulso de adentrarse allá donde la aventura aguarda. Me voy de la casa de esta maravillosa familia, Esmeralda y Zabdiel. Me han tratado como a un príncipe. Y ahora pues encaro uno de esos estados que la gente normalmente no te recomienda. Pero como considero que hay que viajar para saber qué es cierto y qué no, pues me voy para el estado de Guerrero con la intención de atravesarlo y de encontrarme en Taxco, un pueblito mágico del que sí se habla muy bien, con otro motoviajero que algunos de vosotros mexicanos conoceréis. Vamos para allá, a ver qué nos espera el destino. ¡Adelante, Supernova! ¡Gracias por todo, Malinazo! Bienvenidos a Guerrero, querida familia, y que nos vaya bien. Sería increíble que este coche que está enfrente estuviera diciendo: bienvenido a Guerrero, Agustín. El único estado de México que toma nombre de un presidente. Creo que fue el segundo presidente de la República. No voy a poder hacer un viaje tan profundo como quisiera, pues he sido demasiado advertido para no hacerlo. Pero en mi experiencia, los lugares donde te dicen que no vayas es donde hay más autenticidad y donde más apapachadora es la gente. Pero eso se mezcla con otras realidades que te pueden salpicar. Vamos a tratar de encontrar el punto medio. En el término medio está la virtud. Tras rodar un par de horas por caminos con más vacas que vehículos, llegué a Taxco, donde me reuniría con mi compañero de viaje. La verdad es que tiene una panorámica muy particular. La gente de aquí tiene que tener buenas piernas, ¿eh? Todo el día para arriba, para abajo. Bienvenidos a Taxco. Esto es precioso, ¿no? Yo no me esperaba un pueblo tan bonito. ¿Lo veis? Si es que es lo que os estaba diciendo. Que vas a donde allí no te recomiendan y te encuentras una cantidad de sorpresas. Posiblemente es uno de los pueblos más bonitos que he visto en toda Latinoamérica. ¡Qué hermosura de pueblo tienen ustedes, eh! ¡Enhorabuena! Y aquí está nada más y nada menos que Bravo Road. Hola. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? También muy bien. ¡Qué maravilla de pueblo!, ¿no? Sí, es muy bonito. Fundado en 1529, Taxco es un pueblito mágico de estilo colonial que era conocido como la capital mundial de la plata, ya que la minería fue el motor económico que impulsó su crecimiento. ¿Por qué dicen que Guerrero es peligroso? Hay gente mala en donde quiera, pero aquí Taxco es muy tranquilo, la verdad. Siempre va a haber noticias amarillistas, pero todo genial. Tengo un pequeño puesto de plata, donde yo te ofrezco un regalito, lo que tú quieras te lo puedes llevar, ¿eh? Pero hombre, hermano, que la plata cuesta su dinero. No importa, es un regalo para ti. Ya les dije que allá donde te advierten de no ir, generosidad y hospitalidad suelen ser mayores. Pues me llevo los girasoles, amigo. Tú sabrás para quién se los regalas, si se los quieres utilizar tú. Son para alguien muy especial. Pues muchísimas gracias. Y esto es para ti. Ah, genial. Lo vamos a pegar aquí enfrente para que todos lo vean que aquí estuviste. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao, amigo. chao. Cuídate mucho. Adiós. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud. Hasta Taxco todo es tranquilo, pero de ahí en adelante cambia el panorama. ¿Qué tal está la cosa por aquí? Pues ahorita. No nos podemos desviar por carreteras más secundarias, ¿no? ¿O qué? Si fuera mejor por la pista. No iríamos por la de cuota, sino por la libre, donde a cada rato nos alertarían de la situación. De Tierra Colorada, Costa Chica, ¿podemos ir? Va a ser algo peligrosito. No vayan detrás de los carros, a rebase, porque hay grupos que se van hablando. Pones detrás de ellos, te alcanzan y cierran. Lo que no quieren es tener a nadie detrás. Pedazo de río, tío. Un chingo de agua, güey. Con 1000 kilómetros de longitud, el río Balsas es uno de los más largos de México y ejerce de frontera natural entre varios estados. Este es el famoso río Balsas que separa Guerrero de Michoacán, ¿verdad? Así es. No me parece cuántos grados estamos, pero... 35. Y todavía estamos a 1000 y pico metros, ¿eh? De hecho, me llama la atención que por aquí hay una zona que se llama
tierra caliente. Y me han dicho que es caliente por partida doble, por temperatura y por orden público. Bueno, pues creo que como en unos 30-40 kilómetros estamos llegando a Chilpancingo de los Bravos. Chilpancingo de los Bravos, correcto. Una de las cosas que más me ha estado impresionando de la preparación del viaje de Guerrero es ¿qué es eso, tío? Una vaca. Una vaca, sí. Pero con el cuello cortado. Estaba tiesa, tiesa. Sí, ya bien inflada, a punto de tronar. Y otra cosa que estoy viendo mucho es muchísima presencia policial y militar. El problema es saber quién está de tu lado y quién no. No sé si has escuchado hablar de los militares con tenis. No tengo ni idea de eso. Los retenes de la gente mala, que obviamente se visten como un militar, pero traen tenis, ¿no? Entonces es como fácil ubicarlos. Qué contraste, ¿no? Entre la belleza geográfica de la zona y algunas de las realidades que coexisten en ella. Drogas suben, armas bajan. Exactamente. Esa viene siendo la tónica de las últimas décadas. Y no sé cuál es peor, ¿eh? Pues yo creo que las dos al final se están nutriendo y... Sí, es como una relación tóxica, ¿no? Entre las armas y las drogas. Como una relación muy intensa que la una no puede vivir sin la otra. Quieren dejarse, pero no pueden. He entrevistado ya a unas cuantas personas respecto al tema del porqué del narcotráfico y está intrínsecamente unido a la falta de oportunidades. Allá donde hay una mayor necesidad, pues acaba apoderándose de la zona cuando las estructuras de gobierno o seguridad son muy débiles. Y luego, al mismo tiempo, es un motor de la economía, ¿no? Un motor de dinero negro, pero de alguna forma repercute en el Producto Interior Bruto Nacional. Ah, sí, claro. Cuando estuve en las favelas de Salvador de Bahía, conocí a un chico llamado Joselito y me decía... O que é a favela? É a falta de oportunidade de participar do mundo civilizado. Nós somos na periferia, nós somos a parte dele. O narcotráfico lhe permite um sentido. Você tem um comércio ao qual você pode participar. Você precisa ter uma arma, um pouco de olhar violento, algumas palavras prontas e tá ali. Você vende, recebe dinheiro por isso, traz comida para casa, compra roupa. Então o narcotráfico é um sentido para essas pessoas, é um significado de vida. Elas se sentem integradas e valorizadas e pertencentes a algo, a uma regra. Ela sabe que a morte é o castigo se descumpre essa regra, mas vale a pena morrer, porque só vai se morrer aquilo que vive. E para viver você tem que pertencer a alguma coisa, o tráfico lhe dá o pertencimento. Si nosotros nacemos en esa realidad, hay una probabilidad grandísima de que nosotros también hubiésemos terminado igual. No, sí, totalmente de acuerdo. Es algo muy complejo, pero bueno, la invitación es a no juzgarlo desde un solo prisma. Y nada, de aquí a Chilpancingo. A ver qué nos encontramos en Chilpancingo. El destino lo dirá. Chilpancingo en náhuatl significa pequeño avispero, y es que la capital del estado de Guerrero suele protagonizar titulares complicados en las noticias. Que da mucha impresión que vaya con pasamontañas porque uno no sabe quién está detrás, ¿no? Dice que aquí a la derecha, tío, no sé. Ajá. ¿Seguro? Pues no estoy seguro, pero yo creo que sí. Uf, da un poco miedito, ¿eh? No, pero este es Chilpancingo, eso no debería de haber tanta bronca. Bueno, que Dios nos ampare, pero no me gusta. No sé, tío, yo... ¿Quieres regresar? Nada más un par de calles y a ver qué onda. Es que la única opción era seguir todo derecho. Es que como pusimos evitar peajes, por eso nos trae por todos estos lados. Claro. Pues macho, esto está ultra vigilado. ¡Hasta luego! Me alegro de verle, señor. Ya no estoy seguro si sea bueno verlos o no. Nos lleva otra vez a donde estábamos. Sí. Sacaros por habernos evitado ese pequeño peaje. Bueno, pues estamos viendo un poco Chilpancingo por dentro. ¿Cómo está la situación de seguridad por aquí? Mira, mano, de noche no te recomiendo tantito circular. Está un poquito complicada aquí la situación, pues. ¿Y cuál es el peligro de noche aquí? No te podría decir, o sea, no hay palabras de lo que te pueda pasar, pero... Es como un caramelito. Sí. Es como un fácil caramelito, ¿no? Sí, hermano. No Entiendo. ¿Y sabéis si de Tierra Colorada a Costa Chica está bien? Mira, hermano, ahí en Tierra Colorada hay un problema. Hay como un poquito de tensión ahí. Esto es lo que hay que hacer. Preguntar a todo el que te encuentres y guiarte por la información de la gente del lugar. Gracias a este chico, decidimos no desviarnos desde Tierra Colorada hasta la Costa Chica.
Una de las consecuencias de los territorios en conflicto es que la naturaleza suele estar mejor preservada. Y kilómetro tras kilómetro pude ver que el estado de Guerrero es profundamente salvaje. Militar. Sí, parece que es un convoy, una patrulla militar. La verdad es que es sorprendente la cantidad de militares, Guardia Nacional y policía que estoy viendo en el estado de Guerrero. Pues sí. ¿Y tienen enfrentamiento directo con los cárteles? Sí, muchas veces sí. Debe ser un trabajo difícil, ¿eh? Viendo cada 2x3 vehículos policiales y militares, continuamos rodando por la carretera libre que conecta Chilpancingo con Acapulco. Es una ciudad hembra que no tiene freno ni tampoco riendas, donde si te duermes te pasan la cuenta. Ya no existe el tiempo y nada es mentira ni es verdad. Acapulco es el mayor destino turístico de Guerrero y el tercero de México. Meses atrás, en una serie de Netflix que les recomiendo mucho llamada Human Playground, vi la historia de los clavadistas de Acapulco, unos chavales de todas las edades que se lanzan desde 35 metros de altura, desafiando la corriente de las olas y la dureza de las rocas. Pero al parecer está entrando con más fuerza el huracán. A los pocos días de nuestro paso por Acapulco, tocó tierra el huracán Otis. Las proyecciones iniciales no eran alarmantes. Sin embargo, hubo un error en la predicción y Otis experimentó una intensificación vertiginosa, alcanzando rápidamente categoría 5 con rachas de viento de hasta 270 km por hora. Como consecuencia, la ciudad quedó devastada y 47 personas perdieron la vida. Esta es la realidad de una zona del mundo que, año tras año, es azotada por la lotería de los huracanes tropicales. Bueno, pues parece que la ruta de Guerrero a Michoacán es más de lo mismo. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien o qué? Tío, pues son como 8 carros de Guardia Nacional. Madre mía, son muchos. Pues esta es la realidad de estos territorios. Tiene que haber mucha presencia del Estado y aún así pasa de todo. Anda, un convoy de mujeres, de Guardia Nacional, pero de mujeres. Se las ve un poco serias. Esa medio ha sonreído. ¡Que tengan buen día! ¡Me encanta su país! Oye, hay muchísima Guardia Nacional, ¿no? Sí, ahorita ¿cuántos camiones eran? ¿No? 6, 7, ¿no? Sí, era un convoy como de 7. Bueno, nos dirigimos a Michoacán, querido Edgar. A la costa michoacana. Ese día nuestro destino final sería Lázaro Cárdenas, lugar al que iríamos rodando desde Acapulco por la carretera de la costa, la cual no goza de muy buena reputación. Bueno, se ve tranquilo, ¿no? Relativamente. Hay algunos que parece que son lugares que utilizan para retenes, pero al menos los que pasamos ya son de militares, entonces vamos bien. Supongo que en la noche sale el segundo turno, que es el que no nos queremos encontrar. No quiero llegar a ese turno. Pues qué maravilla, ¿no? Mira, por aquí podríamos bajar. ¿Qué opinas? Se ve un poquito macabro, pero necesitamos un poquito de acción. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Terapia visual, terapia visual. Yo venía padeciendo un intenso dolor de espalda, pero la terapia visual paliaba lo físico y estimulaba lo psíquico. Y es que el mar siempre ha sido un gran doctor. De las mejores cosas que he vivido ha sido en el mar. Aquí he meditado un montón y siempre creo que es curativo el mar, entonces creo que agradecer solamente. Debió ser que la terapia nos estaba relajando tanto que un hombre vino a avisarnos de que era mejor que no se nos hiciera tarde. Sí, de repente pues es fácil distraerse de aquí con las vistas que hay. Porque si no nos pueden parar o nos pueden... No pasa nada, pero pues sí el susto. Claro. O sea, quieren saber quién está circulando a esa hora. ¿Quién está circulando? Bueno, vámonos, ¿no? Vámonos. Nos ha dicho este hombre que estamos muy relajados. Bueno, por lo menos sabemos que nos ha adelantado el convoy de la Guardia Nacional. Sí. Y que van abriendo paso. No, básicamente nos han dicho que... Bueno, no sé qué nos han dicho, pero esto está muy bonito, tío. Lo que nos dijeron básicamente es que tenemos hasta las 11, ¿no? Que después de las 11 ya no se nos recomienda estar por estos lugares.
porque nos podemos encontrar por ahí algunos retenes de dudosa procedencia. O sea, el hombre nos ha dicho, no os van a hacer nada, simplemente van a preguntar, van a ver quiénes sois, por qué estáis aquí, pero es mejor que os evitéis el susto, porque al fin y al cabo es un tío vestido de civil con un fusil al hombro y te vas a asustar bastante. Sí, como dice, no te paran a la orilla de la carretera, te meten en una brechita y bueno, obviamente el susto se va. Pues sí, tío, además que hoy no me puse el pañal, entonces preferiría no manchar el traje de la moto, porque seguro que me cago de miedo, tío. Bueno, sería un gran clickbait, ¿eh? Tribu se caga. Lo que sí no me garantizaban que saliéramos muy bien es metiéndonos a la montaña. Ahí sí es territorio de nadie. Algún día tal vez podamos hacer esos tracks de Guerrero y Michoacán montaña adentro, pero de momento es demasiado imprudente, ¿no? Sí, yo tengo esperanza de que en algún momento mi hijo pueda hacer esos tracks con tranquilidad. Bueno, eso significaría que tu país ha pacificado muchos territorios. Ojalá el pequeño León pueda recorrer esas montañas y que cuando seamos abuelitos le digamos, pues qué suerte, porque cuando nosotros pasamos no pudimos. En Europa más o menos puedes ir casi que por cualquier sitio, salvo algún barrio periférico de alguna gran ciudad. En general los países son súper seguros y sí, aquí yo creo que de Perú para arriba hay como zonas grandes donde está prohibido ir tácitamente. No es que haya una ley que lo prohíba, sino que mejor no. Sí, en Europa tu única preocupación es encontrar qué comer a cierta hora, ¿no? A mí al mismo tiempo viajar por Europa me aburre un poco porque me he acostumbrado al estado de alerta de viajar por Latinoamérica. Claro. Que por un lado hay algunas realidades que preferiría, evidentemente, pues ahorrármelas, pero por otro como que le da aventura a la aventura. Y cuando estás viajando solo, pues la sensación se magnifica. Pero bueno, hay una cosa que me está llamando muchísimo la atención de todas estas zonas de Guerrero, y me imagino que Michoacán es la continuación, que es que en términos de naturaleza, lo extremadamente virgen que está. Eso en términos de naturaleza, y en términos de orden público, está profundamente militarizado el Estado. Por un lado o por otro, hemos visto Guardia Nacional, Ejército, Marines, Policía, Estatal, Tránsito creo que no hemos visto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Una Coca-Cola sin azúcar tiene? ¿Con azúcar? Una con azúcar, por favor, y un electrolite de melocotón. ¿Qué pase? Ni modo que tengan miedo. Que yo no tengo miedo. Yo tampoco. Poco miedo doy yo, ¿eh? Poco miedo. Ojalá diera más miedo de vez en cuando. ¿Qué tal todo por aquí? ¿Está segura la zona o...? No sé. Que me han dicho que me ande con cuidado. Están todas en una fiesta ahí en el río, la regata que le dicen. Hoy es día de fiesta, ¿no? Hoy en el río. En el río. Bueno saberlo. Sí. Hasta luego. Gracias, güey. Aquí tienes, compañero. Ha dicho la señora que está todo el mundo de fiesta en el río. Ah, por si queríamos ir. Sí. Impresionante. La cantidad, ¿no? Sí, porque creo que ni en los estados más complicados de Colombia había tantísima presencia de la fuerza pública. ¿En serio? Ajá. Ah, yo pensé que sí se veía igual que acá. Diría que aquí hay más, ¿eh? Y más variado. Sería increíble que nos pegáramos la fiesta aquí, ¿eh? O sea, podemos entrar, pero tal vez no salir. Exacto. Iba con el cubata en la mano, tío. Por eso no los quieren mucho a los de los Razors. ¿Por la derecha? Sí, ¿no? Sí. Aquí en la cara de la policía. Gracias. Aquí mero. Que no nos falte tierrita. Claro, ¿estos carros de quién son? ¿Quién sabe? Hostia. Y viste cómo se nos quedó viendo, ¿no? Con cara retadora. Sí, se nos quedó viendo fijamente cómo pasamos. Van a la fiesta, pero bueno, ahí cae de todo tipo de personas. ¿Seguro que no quieres que vayamos a la fiesta a echarnos una cerveza? Una y ya. Una cerveza ya. Una y para casa. Pero era como muy evidente, ¿no? Evidentemente, cuando el sol se pone, todos los gatos son pardos. Y todos los motoviajeros imprudentes, por andar a oscuras, donde les dijeron que no lo hicieran. Justo está pasando lo que nos han dicho que no debería. Exactamente. Que se nos haga de noche. De hecho, nuestra hora estimada eran las 4, no sé en qué momento llegaron las 8 de la noche. Oh, por suerte estamos a poco más de una hora, pero aquí se ve más tranquilo, ¿no? Está más solo, es lo que me preocupa un poco. ¿Tú en Lázaro Cárdenas conoces a alguien? Sí. Vamos a ver a un amigo, Alex, surfer, motociclista. Y bueno, parece que ya nos está esperando. Espero que sea con un par de frías cervezas. Se imagina, igual que este cartel dice no utilice el celular mientras conduce, hubiera otro
que dijera no conduzca de noche por esta zona. Aunque no hay cartel que sea más específico que las propias personas. Nos han dicho que a partir de las 11 no deberíamos andar por ahí. Pues como que se pone un poquito más peligroso. Bienvenidos a Michoacán. ¡Vamos! Derecho. Tan solo unas 30 personas a lo largo del camino nos habrán dicho que por favor no rodásemos de noche. ¿Y cómo llegamos a Michoacán? De noche, güey. Increíble pero cierto. Nuestro paso por Guerrero ha sido breve pero suficiente como para poder extraer la conclusión de que solo vías principales y no improvisen mucho y no inventes demasiado, que igual no te sale bien. Me da mucha pena no haber podido recorrer el estado más profundamente, pero la vida está primero. La vida y la cerveza. Buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto, canal. Agustín, un placer. Pásenle. Veníamos invocando una realidad que está a punto de cumplirse. Por un buen comienzo en Michoacán. Salud, canal. Por eso se llama Victoria, ¿no?